Ayudando. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema pensiones por discapacidad, que bueno, están en el centro de la polémica en estos momentos. Y bueno, han hecho un estudio en torno a las bajas que se han realizado. ¿Me puedes contar un poquitito? Sí, las pensiones no contributivas por invalidez crecieron muchísimo en los últimos 20 años. Digamos, en el año 2000 había solamente 75.000 pensiones otorgadas y a partir del 2005 empezaron a crecer vertiginosamente y hoy hay 1.200.000 pensiones no contributivas por invalidez otorgadas. Esas pensiones fueron otorgadas con certificados médicos dados en los hospitales públicos provinciales. Con lo cual tienen son de dudosa legitimidad esos certificados. Ya el gobierno de Macri había querido revisar eso y al final no salió muy bien el tema, y ahora el gobierno de Milei los revisa desde el ANDIS, los revisa para ver cuáles pensiones fueron otorgadas de manera fraudulenta. Pero les salió todo mal, porque hicieron, digamos, una distribución masiva de citaciones, citaron a la gente a oficinas públicas para que se presenten, lleven estudios, un montón de cosas, y la verdad que lo que terminó sucediendo es que la gente que realmente es discapacitada fue a testimoniar de su discapacidad. Se formaron grandes filas de gente que no está en condiciones de estar haciendo filas, y ahí es donde la gente se quejó un montón. Suspendieron incluso pensiones a gente que es discapacitada. En cambio, aquellos potenciales que tienen las pensiones fraudulentas directamente ni fueron. Y ahí es donde el gobierno terminó suspendiendo esto y termina convalidando lo fraudulento, porque en definitiva no detectó las pensiones fraudulentas y molestó mucho a la gente que realmente merece esas jubilaciones. Entonces, cuando uno mira cómo es la distribución de las pensiones, en Argentina hay 25 pensiones por cada 1.000 habitantes. Ahora, lugares como Chaco tienen 86 por cada 1.000. Ciudad de Buenos Aires tiene 8 por cada 1.000. O sea, hay más Chaco tiene 10 veces más jubilaciones, pensiones por discapacidad que Buenos Aires. No se explica mucho. De hecho, La Rioja tiene 43. Cuando provincia 25. Y Catamarca al lado tiene 40. Entonces, evidentemente acá lo que hubo es un reparto masivo de pensiones por invalidez a gente que no es inválida, y todavía el Estado no encuentra la forma de detectar a estas personas. La Rioja tiene 43 cada 1.000 y Cava es la que menos tiene, ¿no? Tiene 8 solamente. 8 sobre 1.000. Bueno, y te pregunto a vos, Jorge, está claro que cometió un error el gobierno porque se le vino el problema encima de algo que debería haber sido solucionado, debería haber sido detectado de otra manera. ¿Cuál crees vos que hubiese sido la mejor estrategia para ir detectando a las irregulares? Por ejemplo, en La Rioja hay más pensiones por invalidez otorgadas que certificados únicos de discapacidad. El certificado único de discapacidad, para que te lo den, tienes que pasar por una junta nacional, una junta médica que es nacional. Entonces, lo que tendría que haber comenzado, por ejemplo, ¿no? Habría que pensarlo un poquito más, es citando a la gente que teniendo una pensión no contributiva por invalidez, no tiene certificado único de discapacidad. Porque la pensión por invalidez la saco con un certificado médico del hospital público, provincial. En cambio, el certificado por discapacidad se saca con una junta médica nacional. Lo que tiene que haber hecho es decirle, mire, lo convocamos que venga si le damos un certificado de discapacidad, y ahí se puede detectar de que la persona no es discapacitada. Bueno, pero también es una línea muy delgada que me gustaría preguntártelo si es que vos tenés algo claro de eso, porque hemos escuchado de muchas personas que por ahí con diabetes tenían el certificado, digamos, la pensión. ¿La diabetes es considerada una discapacidad?
puede serlo, pero no es total, porque para tener una pensión hay que tener 66% de discapacidad, y con diabetes no se tiene 66%. Bueno, por eso, porque es una línea muy fina, que esa ¿quién la determina? ¿Un profesional médico? ¿La tiene que determinar a esa? El porcentaje de discapacidad lo tiene que determinar una junta médica especializada en esto. En el caso del ANDIS, tiene la junta médica, que estimo que debe ser especializada porque son la Agencia Nacional de Discapacidad, pero las pensiones no contributivas en las provincias se dieron con certificados médicos de médicos que no saben nada de discapacidad. Firmaron un certificado médico y dijeron, es discapacitado, y entonces le dieron una pensión no contributiva. Cuando en realidad puede ser una persona, por ejemplo, que sea coja, o sea, que tiene una pierna, digamos, una irregularidad de la pierna que hace que coge cuando camina, puede ser como un discapacitado, pero no es 66% de discapacidad, eso será como mucho 5%. Entonces, puede tener un certificado de discapacidad si quiere, para tener un auto especial, para tener un lugar para no estacionar, pero no permite tener una pensión no contributiva por tener diabetes, por coger cuando camina, o este tipo de cosas. Sí, se entiende. Bueno, y el gobierno ahora que en esta situación donde, bueno, obviamente tiene un embate fuerte por varios temas, audios, PAMI y demás, ¿está haciendo marcha atrás con el tema de la suspensión de las pensiones? Suspendió el proceso de control, con lo cual convalida que las pensiones no contributivas mal hechas se continúen pagando. Lo que nosotros decíamos en el informe de IDESA es al gobierno, ojo con los déficits, porque hay déficit fiscal que el gobierno lo supo controlar, pero hay muchísimos déficits de gestión en el Estado. Este es un caso, o sea, tendría que necesitar a gente que obtuvo pensiones fraudulentas y le salió todo mal, o sea, los fraudulentos siguen cobrando su pensión y la gente que realmente es discapacitada fue humillada. Entonces, hay que hacer las cosas bien, porque en definitiva, si no, la gente va a terminar pensando de que estas pensiones están bien otorgadas, cuando en realidad hay muchas pensiones que están mal otorgadas. Bueno, y esto que se haya otorgado en hospitales públicos también es que hayan determinado la discapacidad en hospital público también es una irregularidad. Por supuesto, porque el hospital público no es un lugar donde se evalúe incapacidad. Las incapacidades se evalúan en lugares especializados. En el caso de Andrés tiene sus juntas médicas, y en el caso cuando uno tiene una discapacidad por un accidente laboral, por ejemplo, lo hacen las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Son comisiones médicas donde son médicos especializados en evaluar discapacidad. No son médicos comunes. Jorge, te agradezco, gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Jorge Colina, economista titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Me ha dejado varios datos entonces. En La Rioja hay 43 pensiones por discapacidad cada 1.000 personas. Y en Cava hay 8 de cada 1.000. Con lo cual estamos... hay que ver, hay que sacar el promedio, pero 5 veces más que Cava, me parece, ¿no? Y 5 veces más que en la ciudad de Buenos Aires. Después él dice, pregunté yo algo que me parece que acá en La Rioja discutimos bastante, es ¿cuál es el límite para decir de acá para acá es una discapacidad y de acá para acá no? Él dice, vos tenés que tener un 66% de discapacidad para que te otorguen la pensión. Y pone el ejemplo de una persona coja. Es una persona que va a caminar rengo, pero no quiere decir que eso le signifique una pensión con discapacidad, porque esa discapacidad que él tiene no es del 66%. ¿Sí? O sea, tranquilamente, entiendo yo que se toma esa discapacidad para movilidad, para algunas cosas, pero no le impide trabajar, porque de esa manera, al no impedirle trabajar, no lo hace beneficiario de la pensión por discapacidad. Más o menos se entiende hacia dónde va. Bueno, y es un error que cometió el gobierno nacional en empezar a suspender pensiones a personas que sí tenían la discapacidad, y bueno, obviamente se le vino el problema por encima. Ahora ha devuelto todas las pensiones y entonces está pagando a los que realmente les corresponde y a los que no.
y a todos aquellos que les han dado de manera irregular. Pero hay Porque- mucho, en algo que yo no coincido con, bueno, recién ahí cuando decía Jorge, Sí. es que dice, y no pudo saber quiénes digamos, no les corresponde. Hay muchos que directamente no se presentaron, y aquel que no se presentó también tiene que ver con que no tenés, digamos, con qué avalar la pensión que te dieron. Está bien, pero hay muchos que no Entonces, se presentaron. hay ¿Qué pasó acá en La Rioja? Hay gente que no se presentó porque no le llegó la notificación. Sí. Y si era una persona discapacitada. Entonces, vos Pero desde- eso se fueron a reclamar, Nico. O Y sea, como bueno. la señora fueron a reclamar. Pero hay muchos que directamente ni reclamaron porque saben que no tienen con qué avalarlo. Bueno, pero ahora, ante el problema que Sí, tiene el gobierno, sí. a decir, seguir pagándole a todos. Sí, bueno, eso calculo que con el tiempo van a ir demostrando. Porque es verdad que tampoco le podés sacar a todos por las dudas. O sea, eso es